El pequeño Diego, al regresar a casa después de un día en la guardería, se dirigió a su padre con una inocente petición. «Papá, ¿puede venir mi hermana a visitarnos?», preguntó. Al escuchar estas palabras, el rostro del padre palideció de repente, como si hubiera visto un fantasma. Una ola de dolor surgió en su alma, ya que no tenía más hijos que Diego. Javier, el padre de Diego, estaba de pie en el umbral de la puerta de su recién adquirido departamento, observando cómo su hijo de 5 años corría con entusiasmo entre las numerosas cajas de cartón. La brillante luz del día entraba por las ventanas aún sin cortinas, formando largas sombras en las paredes desnudas de las habitaciones vacías, que pronto se convertirían en su acogedor hogar. «Papá, mira, qué grande es mi cuarto». La voz alegre de Diego, llena de entusiasmo, resonó en las paredes aún sin vida. «¿Y puedo poner la foto de mamá aquí, al lado de mi cama?», preguntó señalando la mesita de noche. En ese momento, el corazón de Javier se apretó dolorosamente ante la avalancha de recuerdos y añoranza. Ya habían pasado 2 largos años desde que Sofía falleció, pero Diego seguía guardando su imagen con cariño en su memoria. La recordaba con tanta fuerza y claridad que a su padre a veces le costaba respirar ante este amor infantil inagotable. Una vieja fotografía descolorida, en la que estaban todos juntos, felices y despreocupados, capturados en la playa de Acapulco, siempre estaba cerca de Diego, siendo para él una especie de talismán y un recordatorio de un pasado feliz. «Claro que sí, hijo. Tan pronto como llegue la abuela, colgaremos todas nuestras fotos en las paredes. Ella vendrá en autobús. Luego iremos juntos a la terminal y veremos los autobuses», respondió Javier, sonriendo involuntariamente. Volvió a revisar su teléfono móvil para asegurarse de que no hubiera viajes de negocios repentinos. Javier ya no podía permitir ninguna separación de Diego, ningún viaje a zonas de conflicto lejanas, cuando Diego se veía obligado a quedarse con la abuela. Después de la trágica pérdida de Sofía, ni siquiera podía imaginar que Diego pudiera perder a otro padre. Los recuerdos, como un torrente impetuoso, lo inundaron mientras comenzaba a desempaquetar las cajas que estaban en la cocina. Recordó aquel terrible día en que a Sofía le diagnosticaron la fatídica enfermedad, solo unos meses después del 3er cumpleaños de Diego. En su memoria surgió su rápido deterioro, su desvanecimiento ante sus ojos, y aquellos últimos e invaluables instantes cuando ella, reuniendo fuerzas, le regaló su radiante sonrisa por última vez, antes de dejar este mundo para siempre. Aún era tan joven, tan llena de vida y energía, a pesar de una infancia difícil en un hogar de acogida. «La vida es demasiado corta para arrepentimientos», le gustaba repetir. «Papá». La voz suave de Diego lo sacó del torbellino de recuerdos, devolviéndolo a la dura realidad. «¿Colgaremos en mi habitación esas estrellitas que tanto le gustaban a mamá?», preguntó con esperanza en su voz. «Claro que sí, campeón. Vamos a buscar juntos esa caja», respondió Javier, tratando de ocultar las lágrimas que se le acercaban a la garganta. Mientras padre e hijo se dedicaban con entusiasmo a buscar sus cosas entre las cajas, Javier no pudo evitar notar lo diferente que era Diego de otros niños de su edad. Había cierta seriedad y conciencia especiales en su mirada y comportamiento, como si fuera mayor de sus 5 años. A veces, Javier notaba cómo su hijo miraba durante mucho tiempo, con extraordinaria atención, la foto de su mamá, como si intentara capturar para siempre en su memoria cada rasgo de su rostro, cada curva de sus labios. Un repentino portazo de un auto hizo que Diego corriera hacia la ventana al instante. «¡Llegó la abuela!», exclamó alegremente. Y en efecto, desde la calle se oía la risa alegre y contagiosa de Guadalupe, la madre de Javier. Él observó cómo su mamá salía del auto, sosteniendo con dificultad en sus manos numerosas bolsas y paquetes llenos de regalos y obsequios. Durante los últimos 2 años, Guadalupe había sido su principal apoyo, ayudándolos a superar la pérdida irreparable y a seguir viviendo sin la amada Sofía. Al mismo tiempo, siempre había demostrado sabiduría y tacto, sabiendo cuándo debía hacerse a un lado y darles la oportunidad de lidiar con sus sentimientos y emociones por sí mismos. «Bueno», declaró Guadalupe desde la puerta, echando un vistazo al desorden que reinaba en el departamento. «Veo que ya han logrado armar un caos aquí. Menos mal que llegué a tiempo». Diego, sin dudarlo, se abalanzó sobre su abuela y la abrazó. «Abuela,
¿Trajiste tus galletas especiales? Preguntó con esperanza en su voz. ¿Y qué clase de abuela sería si viniera sin galletas? Respondió Guadalupe, abrazando fuertemente a su nieto. Luego le lanzó a Javier una mirada significativa y añadió, y también traje conmigo mis habilidades organizativas insustituibles. Este lugar necesita una mirada femenina. Las palabras de Guadalupe resultaron ser verdaderamente proféticas. En tan solo unas horas, el departamento vacío e incómodo comenzó a transformarse bajo su hábil dirección. Ella dirigía hábilmente a Javier y a Diego, canalizando su energía en la dirección correcta y convirtiendo el caos en un orden relativo con cada caja desempaquetada. Las fotos irán aquí, declaró ella sin rodeos, colocando los marcos con fotografías en la repisa de la chimenea. Sofía debe ser la primera persona que vean los invitados al entrar en la casa. Javier observó con gratitud cómo su mamá colocaba en el centro, en el lugar más visible, la fotografía más grande, su retrato de boda con Sofía. Parecía que la sonrisa de Sofía, capturada en la fotografía, iluminaba toda la habitación con su luz, tal como una vez iluminó sus vidas. Ese día estaba increíblemente hermosa, irradiaba felicidad. «Abuela, cuenta otra vez lo de la boda», pidió Diego, sosteniendo con cuidado un pequeño marco con la fotografía. La parte donde el vestido de mamá se atascó en la puerta de la iglesia. Guadalupe, al escuchar la petición de su nieto, no pudo contener la risa. «¡Ay, ese vestido era un desastre!», exclamó sin dejar de reír. «Tu mamá estaba muy preocupada de que todo saliera perfecto. Y luego, en el momento menos oportuno, su vestido se atascó en la puerta cuando intentaba salir de la iglesia. ¿Y sabes lo que hizo en ese momento?». Guadalupe se quedó en silencio por un segundo para recuperar el aliento y volvió a reír. Simplemente echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír a carcajadas, como si nada hubiera pasado. «Eso es muy típico de Sofía», dijo Javier en voz baja, con calidez en su voz. «Ella siempre tuvo la asombrosa capacidad de encontrar el lado positivo incluso en las situaciones más sombrías. Incluso en los últimos días de su vida, cuando el cáncer prácticamente había agotado por completo su cuerpo, Sofía logró mantener su espíritu alegre y su optimismo inagotable. En la memoria de Javier surgió su última conversación verdaderamente sincera, que tuvo lugar solo unos días antes de su partida. «Prométeme algo», susurró entonces. Su voz, antes sonora y melodiosa, apenas se oía debido a la debilidad. «Prométeme que no dejarás que Diego se olvide de reír. No permitas que mi muerte ensombrezca toda su vida». «Lo prometo», respondió, apretando fuertemente su mano frágil y demacrada. «Pero seguro que te recuperarás», añadió en voz baja, aunque ambos sabían muy bien que era imposible. Ella apretó débilmente sus dedos, utilizando los restos de sus fuerzas. «Ambos sabemos que no es así. Solo prométeme que ambos vivirán. De verdad, no solo existir, llevando una vida miserable». Ahora, observando cómo Diego ayuda con entusiasmo a Guadalupe a colocar los utensilios de cocina y colgar las toallas, Javier no pudo evitar preguntarse si había logrado cumplir su promesa. Estaban sobreviviendo, eso era cierto, pero realmente estaban viviendo una vida plena, llena de alegría y significado. «Javier», la voz de Guadalupe interrumpió el flujo de sus tristes pensamientos. «Deja de fruncir el ceño y volar en las nubes. Mejor ven aquí y ayúdame a colgar estas cortinas». Mientras trabajaban juntos en las tareas del hogar, Guadalupe compartía incansablemente con ellos historias sobre Sofía. Ella contaba no solo los últimos y difíciles días de su vida, sino también los momentos felices, los incidentes divertidos, y esos pequeños detalles que hacían que su personalidad fuera tan brillante e irrepetible para Diego. Siempre supo mantener vivo el recuerdo de ella, sin permitir que el dolor y la añoranza los consumieran por completo. Al llegar la noche, el departamento se transformó por completo. «Y ahora», anunció solemnemente Guadalupe, «¿quién tiene hambre por aquí? Vi un café muy acogedor y lindo de camino aquí». Cuando salieron juntos a la calle, Javier sintió de repente algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una sensación de nuevas oportunidades, una sensación de avanzar, en lugar de dar vueltas sin cesar y sumergirse en el pasado. La mañana del primer día de Diego en la guardería fue excepcionalmente clara y soleada.
Javier observaba con ternura cómo su hijo acomodaba y reacomodaba cuidadosamente las cosas en su pequeña mochila, comprobando que la foto de su mamá estuviera bien escondida en el bolsillo delantero. «Recuerda, hijo», dijo Javier mientras caminaban juntos hacia la guardería, «ahí te estará esperando la maestra Lupita. La abuela dice que la conoce desde hace muchos años». Diego asintió seriamente en respuesta. «¿Y crees que les agradaré a los demás niños?», preguntó con ansiedad en su voz. Esta pregunta, que brotó de los labios de Diego como una aguja afilada, hirió dolorosamente a Javier directamente en el corazón. Diego siempre había sido un poco diferente de sus compañeros. Era más serio, más pensativo y profundo. «Claro que sí, a todos les encantarás. Solo sé tú mismo», respondió Javier, tratando de darle a su voz confianza y tranquilidad. La maestra Lupita, la educadora, los recibió en la misma puerta del salón, y su sonrisa cálida y sincera tranquilizó al instante tanto al padre como al hijo, disipando todas sus inquietudes y dudas. Era más joven de lo que Javier había imaginado, con ojos amables y radiantes y un aura de tranquilidad, pero con una confianza inquebrantable. «Tú debes ser Diego», dijo ella, agachándose para estar a su altura. «Escuché que eres un excelente ayudante». Diego, al escuchar el elogio, se enderezó y sacó el pecho con orgullo. «Ayer ayudé a la abuela a ordenar todos los armarios de la cocina. La abuela dice que tengo buen gusto, como mamá», informó Diego alegremente. La maestra Lupita, al escuchar las palabras de Diego sobre su mamá, sonrió suavemente y miró de pasada a Javier, mostrando comprensión y simpatía. Habían discutido la situación de Diego por teléfono con anticipación. Ella sabía de la trágica pérdida de Sofía y entendía lo importante que era tener cuidado y delicadeza al referirse a las menciones de su mamá. «Sin duda nos vendría bien un organizador tan maravilloso en nuestro rincón de arte. ¿Quieres venir conmigo a echar un vistazo?». Diego, sin dudarlo, siguió a la educadora al salón, y Javier notó cómo su hijo tocó involuntariamente su mochila, en la que estaba la fotografía de Sofía, como si buscara en ella apoyo y consuelo. Habían discutido con antelación si debía llevar la fotografía a la guardería, pero Guadalupe insistió en que la llevara consigo hasta que él mismo se sintiera preparado para dejarla ir. «Los niños saben mejor lo que necesitan. Todo saldrá bien», aseguró la maestra Lupita en voz baja. «Nosotros nos encargaremos de él. Es completamente normal estar nervioso en esta situación. Pero mira, ya está haciendo nuevos amigos». Y en efecto, Diego en ese momento le mostraba con entusiasmo a otro niño cómo clasificar los rotuladores por colores de forma correcta y ordenada. Él lo observaba con genuino interés, mientras Diego explicaba pacientemente su sistema de clasificación. «Él es Miguel», dijo la maestra Lupita. «Sin duda le vendría bien un amigo tan organizado y responsable». Javier, observando esta escena, sonrió involuntariamente, recordando el enfoque metódico de Sofía para todo lo que hacía, desde las compras habituales en la tienda hasta los planes para luchar contra su grave enfermedad. Diego obviamente había heredado este rasgo de carácter de su madre. «Que tengas un buen día, hijo», gritó Javier. «Seguro que te recojo después de comer». El día transcurrió en una sucesión ininterrumpida de documentos militares, reuniones y llamadas telefónicas. Javier revisaba su teléfono móvil con mucha más frecuencia de lo necesario, pero no recibió ninguna llamada de la guardería. Cuando fue a recoger a Diego, estaba jugando alegremente en el patio de recreo con otros niños, enseñándoles con entusiasmo un juego complejo e intrincado con tizas, acompañado de movimientos de manos extravagantes. «Es un líder nato», comentó la maestra Lupita, apareciendo inesperadamente junto a Javier, «y tan atento y considerado con los demás niños. Realmente tienes mucho de qué estar orgulloso». Sin embargo, algo en la expresión del rostro de la maestra Lupita hizo que Javier se pusiera alerta y sintiera una ansiedad inexplicable. Ella miraba a Diego fijamente, examinándolo con una atención extraña e incomprensible. «¿Todo está bien?», preguntó vacilante. Sí, todo está perfecto», respondió ella rápidamente, como si se despertara de sus pensamientos. Bueno, no es nada, no le prestes atención». Antes de que Javier pudiera preguntarle qué quería decir,
Diego lo vio y corrió alegremente a su encuentro. Papá, ¿sabes qué? Hoy hice 3 nuevos amigos y mañana construiremos juntos la torre más alta con bloques. Y la maestra Lupita dijo que puedo ser su ayudante y... Javier, tratando de reprimir sus dudas y premoniciones inquietantes, permitió que este torrente de entusiasmo y alegría infantil ahogara todos sus temores. Diego estaba feliz y se adaptaba bien en la guardería. Eso era lo más importante. Sin embargo, esa noche, cuando Javier estaba acostando a su hijo, escuchó algo que cambió su vida para siempre y trastornó su percepción de la realidad. Papá, ¿sabías que mamá me regaló una hermana? Preguntó Diego inesperadamente. ¿Qué quieres decir, hijo? Preguntó Javier con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que se quedaba sin aliento por la emoción. Katia. Diego pronunció este nombre con absoluta confianza, mientras colocaba cuidadosamente sus animales de peluche favoritos en un orden estrictamente definido en la cama. Se parece mucho a mí. Incluso la maestra Lupita lo dijo. Dijo que era inusual. Diego pronunció estas palabras con visible dificultad y cautela, repitiendo claramente una frase que había escuchado. Javier, tratando de mantener la calma y no mostrar su agitación, se sentó en el borde de la cama. Muchos niños se parecen entre sí, cariño, intentó explicar. No, papá, se parece exactamente a ti y mí. Los mismos ojos, la misma nariz, todo es exactamente igual. Solo que ella es una niña, respondió Diego, mirándolo con una expresión seria y perspicaz en su rostro, exactamente como la que tenía su mamá cuando estaba perpleja por algo o pensando en algo importante. ¿Crees que mamá la envió para que no estuviera sola y tuviera con quién jugar? Resonó la pregunta de Diego, llena de inocencia infantil y fe en los milagros. Esa misma noche, después de que Diego se durmiera plácidamente en su camita, Javier llamó a su madre, Guadalupe, para compartir sus preocupaciones y dudas. Tal vez sea una simple coincidencia y no valga la pena darle mucha importancia, dijo Guadalupe tratando de tranquilizar a su hijo, pero en su voz aún se sentía cierta incertidumbre. Los niños a esta edad a menudo ven similitudes donde en realidad no las hay, pero la reacción de la maestra Lupita, tendrías que haber visto su cara, mamá. Miraba a esa niña como si hubiera visto un verdadero fantasma. A la mañana siguiente, Javier llegó a la guardería mucho antes de lo habitual, decidido a ver con sus propios ojos a esa misteriosa niña llamada Katia a toda costa. De camino, estaba componiendo febrilmente un discurso en su cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas para hablar con la educadora. Sin embargo, todas sus frases cuidadosamente pensadas salieron volando de su cabeza al instante en cuanto la vio. La niña estaba de pie en una esquina de la sala de juegos. Su cabello era exactamente del mismo color que el de Diego, y su perfil parecía dolorosamente familiar y querido. Javier sintió que se le formaba un nudo pesado en el pecho, que le impedía respirar. En ese momento, la niña se dio la vuelta, y Javier tuvo que agarrarse convulsivamente al marco de la puerta para no caerse por la repentina conmoción. Era como si estuviera mirando a Diego vestido con un vestido de niña. La misma línea de la mandíbula, la misma nariz respingona, incluso la misma costumbre de inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado cuando se concentraba en algo importante. Todos los rasgos que estaba acostumbrado a ver en su hijo, como si hubieran sido cuidadosamente copiados de Sofía y encarnados en esta pequeña niña. Javier, la maestra Lupita se acercó a él con una mirada preocupada. Necesitamos hablar urgentemente. Ella condujo a Javier a su pequeña oficina y sacó una carpeta delgada del armario. Katia vive con su madre, que se llama Natalia. Quería hablar con usted sobre esto ayer, pero simplemente no sabía cómo decírselo sin asustarlo. ¿Decirme qué?, preguntó Javier, sintiendo que su boca se secaba por la emoción y la expectativa. La similitud no se limita solo al parecido externo. Tienen el mismo día de cumpleaños que Diego, ¿se imagina? Terminan fácilmente las frases del otro, aunque se conocieron ayer. Constantemente se sientan juntos, comparten la comida, incluso sin pedir permiso. Parece que son capaces de leer los pensamientos del otro. La maestra Lupita se quedó en silencio por unos momentos,
como dudando si debía decir lo que iba a decir a continuación. Javier, ¿existe al menos la más mínima posibilidad de que su difunta esposa pudiera tener una hermana gemela de la que usted no supiera? Sofía creció en un hogar de acogida. Prácticamente no sabía nada sobre sus padres y familiares biológicos, respondió Javier con voz temblorosa. Ella siempre decía que lo más difícil para ella era darse cuenta de que no sabía en absoluto si tenía hermanos o hermanas en este mundo. La maestra Lupita, después de escuchar atentamente a Javier, asintió lentamente con la cabeza en señal de acuerdo. La madre de Katia suele recogerla de la guardería a las 4 de la tarde. Por lo general, los martes llega un poco antes de lo habitual, informó. Un repentino sonido de risa infantil interrumpió su conversación. A través de la ventana de la oficina, vieron claramente cómo Diego y Katia estaban sentados en la alfombra, inclinando sus cabezas el uno hacia el otro sobre el mismo libro. Su parecido es simplemente asombroso. Parecía que se atraían de inmediato, como dos mitades de un todo, dijo la maestra Lupita en voz baja, observando a los niños. Ayer, cuando Katia se cayó accidentalmente mientras jugaba en el patio de recreo, Diego corrió hacia ella incluso antes de que pudiera llorar y pedir ayuda. Estaba en otra parte del patio, pero simplemente sintió que necesitaba ayuda. Javier, sin apartar la mirada, observaba a los niños jugando, mientras su mente procesaba febrilmente toda la información entrante, tratando de entender lo que todo esto podría significar. ¿Será realmente posible que Sofía tuviera una hermana gemela cuya existencia nadie conocía? ¿Quiere que llame a la madre de Katia ahora mismo y lo averigüe?, propuso la maestra Lupita, viendo su confusión. No, no vale la pena. Debo verla en persona. Volveré aquí cerca de las 4, respondió Javier con firmeza. Durante el resto del día, Javier no pudo concentrarse en nada más que en esta extraña y misteriosa historia. Llamó a su madre, Guadalupe, y le pidió que viniera a la guardería para darle apoyo moral. Exactamente a las 15:45, Javier estaba de pie frente a la entrada de la guardería, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. En su vida, había experimentado muchas situaciones peligrosas, había estado en puntos conflictivos y había participado en feroces batallas. Pero esta situación le parecía mucho más aterradora y tensa que cualquier campo de batalla. De repente, escuchó una voz infantil resonante que decía, «¡Mamá!». Javier se giró bruscamente hacia el sonido y vio a Sofía. Su mundo pareció ponerse patas arriba. La mujer que en ese momento se arrodilló para abrazar a la pequeña Katia. Su rostro, su dulce sonrisa, incluso la forma en que, con un gesto familiar, se metía un mechón de cabello detrás de la oreja. Esto simplemente no podía ser verdad. Sofía murió hace 2 años. Él personalmente la tomó de la mano en el momento en que ella dejaba este mundo. «Papá». La voz emocionada de Diego parecía venir de lejos, como a través de una capa de agua. «¿Por qué estás sentado en el suelo?». Javier ni siquiera se dio cuenta de que había perdido el equilibrio y se había caído. Todo se volvió borroso ante sus ojos, y apenas podía ver nada. «Javier». La voz preocupada de su madre, como un rayo de luz, atravesó la confusión y el desconcierto reinantes. Guadalupe debió llegar a la guardería justo a tiempo para verlo caer. La mujer parecida a Sofía se quedó paralizada en su lugar, como petrificada por la sorpresa. Con una mano se cubría convulsivamente la boca, y con la otra sujetaba fuertemente a Katia por el hombro. «Mamá». Katia tiró impacientemente de la manga de su madre. «Es el papá de Diego. ¿Por qué se ve tan asustado?». «Te pareces mucho a mi mamá», declaró Diego con inocencia infantil e inmediatamente sacó la foto de Sofía de su mochila. «Mira tú misma». Las manos de la mujer temblaron visiblemente cuando tomó la foto de Sofía en sus manos. Su rostro palideció, como si le hubieran echado una sábana blanca encima. «Tal vez», sugirió suavemente la maestra Lupita, notando su confusión, «deberíamos continuar esta conversación en un ambiente más tranquilo, dentro del edificio». Después de eso, todos juntos entraron en la oficina de la maestra Lupita, donde comenzó el conocimiento. «Mis padres nunca mencionaron a ninguna hermana gemela», dijo Natalia, sin apartar la mirada de la foto de Sofía,
como si intentara encontrar respuestas a sus preguntas en ella. Nunca supe de su existencia. Sofía tampoco conoció nunca a su familia biológica ni a sus familiares. A su vez, dijo Javier, tratando de mantener la calma. Su cabeza comenzó a aclararse gradualmente, pero su corazón aún latía con fuerza en su pecho. Creció en hogares de acogida, pasando de una familia a otra. Intentamos encontrar al menos algunos rastros de sus familiares, pero desafortunadamente todos los registros relacionados con su pasado fueron clasificados. La similitud entre ustedes, bueno, simplemente está más allá de cualquier explicación razonable. Es imposible explicarlo lógicamente. ¿Cuándo se mudó a esta área?, preguntó de repente Natalia mirando fijamente a Javier. Vivimos en esta área desde hace muchos años. ¿Cómo es que nunca nos habíamos conocido antes? Esta semana, respondió Javier, me transfirieron aquí por trabajo. Se quedó en silencio por un momento, tratando de controlar las emociones que lo embargaban. Sofía murió hace 2 años. Falleció de cáncer. La mano de Natalia volvió a cubrir instintivamente su boca, como amortiguando un grito involuntario de sorpresa. Dios mío, ¿y Katia y Diego tienen la misma edad? Tienen el mismo día de cumpleaños, confirmó la maestra Lupita, el 12 de octubre. Un pesado silencio se apoderó de la oficina, mientras todos los presentes intentaban asimilar toda la información recibida y darse cuenta de lo increíble que era lo que estaba sucediendo. Gemelas separadas al nacer y sus hijos, primos hermanos que se parecen a gemelos de verdad y nacieron el mismo día. Tal vez mi madre pueda arrojar luz sobre esta historia y darnos respuestas a todas nuestras preguntas, dijo finalmente Natalia, rompiendo el silencio. Pero, se retorció las manos con nerviosismo, no estoy segura de querer saber la verdad. ¿Qué clase de persona es capaz de separar a gemelos al nacer y guardar este terrible secreto durante décadas? Alguien que pudo pensar que no tenía otra opción, dijo Guadalupe en voz baja. O alguien que cometió un error y ahora está demasiado avergonzado para admitirlo. El viaje a la casa donde pasó la infancia Natalia parecía irreal y surrealista. Javier conducía detrás de su auto, mirando de vez en cuando a Diego y Katia, que charlaban animadamente en los asientos traseros de sus autos, mirándose a través de las ventanas en los semáforos. Guadalupe, sentada a su lado en el asiento delantero, estaba inusualmente silenciosa. ¿Estás listo para esto?, preguntó finalmente cuando se detuvieron frente a una cuidada casa de los suburbios. No, no estoy nada listo, admitió Javier con sinceridad, pero tengo la obligación de saber la verdad, por amarga que sea. Las manos de Eleonora temblaron visiblemente mientras servía el té en las tazas. Su mirada se movía constantemente entre los niños, que jugaban con entusiasmo en una esquina de la habitación, y la fotografía de Sofía que Javier había traído consigo. Nunca pensé que todo resultaría así, comenzó a decir confusamente, pero de inmediato se interrumpió, sin terminar su frase. Después de un rato, volvió a hablar, armándose de valor. Deben tratar de entender cómo eran los tiempos. Su padre era una persona muy influyente, rico y, además, casado. «Mamá», la voz de Natalia sonó como un latigazo. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué estás contando esto?» Los hombros de Eleonora se hundieron, como bajo el peso de una carga invisible. «Era una joven tonta e ingenua», comenzó Eleonora con voz temblorosa. «Pedro prometió cuidarme a mí y a los niños, pero cuando se enteró de que habían nacido gemelas, su esposa comenzó a sospechar algo y a mostrar preocupación. Dijo que teníamos que dar a una de las niñas a otra familia y fingir que el segundo hijo nunca había existido». Al escuchar estas palabras, Javier sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Así que simplemente tomaron a una de ellas y la tiraron a la calle como una cosa innecesaria?, preguntó con horror. «No, no es verdad». Los ojos de Eleonora se llenaron de lágrimas. Elegí a Natalia porque era un poco más grande y fuerte que su hermana. Ingenuamente supuse que Sofía sería adoptada mucho más rápido, ya que era tan hermosa y encantadora. Hice todo lo posible para que llegara a un buen orfanato donde la cuidaran. Pero nunca la adoptaron, dijo Guadalupe en voz baja. Creció toda su vida en hogares de acogida, pasando de una familia a otra. Completamente sola,
sin familiares ni seres queridos. Intenté encontrarla más tarde, después de la muerte de Pedro, pero, desafortunadamente, todos los registros sobre ella fueron clasificados y no pude hacer nada. Y yo era una verdadera cobarde. Simplemente tenía miedo de que Natalia nunca pudiera perdonarme y me odiara. Bueno, ahora lo sabemos todo, dijo Natalia con amargura. Usted permitió que separaran a dos hermanas de sangre. Usted permitió que mi hermana creciera con la idea de que nadie la necesitaba y nadie la amaba. Y ahora, su voz se quebró de repente y no pudo terminar su frase. Ahora nunca podré conocerla y recuperar el tiempo perdido. Diego, apartándose de su juego con Katia, levantó los ojos hacia los adultos y miró atentamente a Natalia. Pero puedes conocerme a mí, dijo simple y sinceramente. Y recuerdo mucho sobre mamá. Puedo contarte todo lo que quieras saber. Los adultos se quedaron en silencio, asombrados por la sabiduría y la perspicacia del niño pequeño. Katia se levantó de inmediato de su asiento y abrazó fuertemente a su madre. No llores, mamá. Diego dice que la tía Sofía era muy amable y alegre. Y ahora podemos convertirnos en una verdadera familia, ¿no es genial? Natalia, abrazando fuertemente a su hija, miró a Javier por encima de su cabeza. Podemos... Esto sería correcto y bueno para todos. Javier pensó en Sofía, en su insaciable sed de familia y lazos familiares, en su deseo de conocer su pasado. Le habría encantado saber de ustedes, dijo suavemente, de ambas. Eleonora se levantó con dificultad de su asiento, apoyándose en un bastón. Hay una caja en el ático. En ella guardo cosas de bebé que he guardado cuidadosamente para ambas niñas. Fotos de la sala de maternidad. Sí, también están ahí, dijo entrecortadamente, y sin esperar respuesta, salió apresuradamente de la habitación para ocultar sus lágrimas y su agitación. Me gustaría mucho verlas, dijo Javier, dirigiéndose a Natalia, si está dispuesta a compartir estos recuerdos. Natalia asintió en silencio, secándose las lágrimas del rostro. Esto es lo que hacen las verdaderas hermanas, ¿no es así? Comparten sus recuerdos y experiencias. Pasaron varias horas largas hojeando con entusiasmo el contenido de la vieja caja. Pequeñas pulseras de la sala de maternidad con los nombres de los recién nacidos. Las primeras fotografías de los bebés, tomadas justo después del nacimiento. Con cada objeto encontrado, se hizo cada vez más evidente cuánto se había perdido irremediablemente durante estos años, pero también cuánto aún se podía recuperar y compensar el tiempo perdido. Durante las semanas siguientes, sus vidas comenzaron a entrelazarse gradualmente, acercándose y estrechándose cada día que pasaba. Los niños se volvieron prácticamente inseparables y su conexión se fortaleció a cada hora. Javier pasaba cada vez más tiempo con Natalia, contándole sobre Sofía, compartiendo sus recuerdos y descubriendo nuevas similitudes y diferencias entre las dos hermanas. Un día estaban sentados juntos en un banco del parque, observando cómo Diego le enseñaba con entusiasmo a Katia su complejo e intrincado sistema de clasificación de piedras por tamaño y color. Guadalupe le estaba sentada cerca, fingiendo leer un libro, pero en realidad observaba atentamente todo lo que sucedía a su alrededor con una expresión satisfecha y feliz en su rostro. ¿Era feliz? Natalia, después de dudar un poco, finalmente se atrevió a hacer esta pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo. Javier reflexionó por un momento, sopesando su respuesta. Sofía tenía su propia teoría sobre la felicidad. Creía que la felicidad era una elección consciente de cada persona. Uno puede permitir que las dificultades y las adversidades de la vida lo quiebren y determinen su destino, o uno puede, a pesar de todo, elegir cada día la alegría y la felicidad. Incluso al final, su voz tembló por los recuerdos que lo inundaban. Ella seguía eligiendo cada día la alegría, incluso cuando le resultaba muy duro y doloroso. Siento mucho no haberla conocido nunca, susurró Natalia. A veces me parece que sí la conocí, como si sus recuerdos estuvieran cerca de mí, pero no puedo alcanzarlos de ninguna manera. Es una locura, ¿verdad? Pero para mí es mucho menos loco que la forma en que Diego y Katia, de alguna manera incomprensible, entienden los pensamientos del otro, dijo Javier con una sonrisa. En ese momento Guadalupe se unió a ellos en el banco. Ahora estamos todos juntos,
Y eso es lo más importante. Esto es exactamente lo que Sofía siempre quiso para nosotros, dijo Guadalupe con calidez en su voz. Javier sonrió en respuesta, sintiendo que su garganta se contraía por las emociones que lo invadían. Sí, mamá, ahora tenemos todo lo que ella soñaba para nosotros y lo que quería para nuestra felicidad. Natalia, poniendo suavemente su mano sobre el hombro de Katia, miró a su hija con amor y orgullo. Este es el árbol más hermoso que he visto en mi vida, dijo con sincera calidez. Guadalupe, observando esta conmovedora escena desde la distancia, se secó subrepticiamente otra lágrima del rostro, llena de alegría y deleite. Realmente lo lograron. Pudieron superar todas las dificultades y convertirse en una verdadera familia, dijo dirigiéndose a Eleonora, que estaba de pie a su lado y también observaba a los niños. Sí, lo hemos logrado. Estoy muy orgullosa de ellos, asintió Eleonora en respuesta. A pesar de que los viejos remordimientos y agravios aún se hacían sentir, estaba decidida a seguir adelante y corregir todos sus errores. Y muchas gracias por todo lo que has hecho para que esto sea posible y por tu apoyo, añadió, mirando a Guadalupe con gratitud. La velada se llenó de risas infantiles resonantes, amor sincero y calidez. Las mesas estaban repletas de diversas delicias. Los niños, cansados de jugar, corrían por el patio, y los adultos compartían con entusiasmo sus historias y recuerdos. Natalia, tomando 2 vasos de limonada, se acercó a Javier. «¿Sabes?», dijo, extendiéndole un vaso. «Creo que tenemos que hacer algo más. Debemos hacer una foto en la que Diego y Katia sostengan juntos este árbol genealógico. Que siempre tengan un recordatorio de que su familia se ha unido y fortalecido gracias a su amistad y amor mutuo». «Es una gran idea, te apoyo completamente», respondió Javier con una sonrisa. «Y una cosa más, debemos hacer una tradición reunirnos en este día cada año. Celebrar lo lejos que hemos llegado y recordar a aquellos que nos ayudaron a convertirnos en una verdadera familia», propuso Natalia. Natalia se secó una lágrima del rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. Estuvieron de acuerdo por unanimidad en esto. Que esto sea el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de cada uno de ellos. Cuando el sol comenzó a ponerse lentamente en el horizonte, Natalia y Javier estaban de pie juntos, admirando a sus hijos inseparables, que, tomados de la mano, corrían alegremente por el jardín. El pasado, el presente y el futuro se entrelazaron en este conmovedor momento, lleno de amor y esperanza, en una vida feliz y brillante. «Por la familia», dijo solemnemente Guadalupe levantando su copa, «por la familia con la que nacemos, por la que elegimos y por la que tuvimos la suerte de encontrar en esta vida». Cuando los niños, cansados de jugar, se durmieron plácidamente en sus camitas, Javier y Natalia salieron al jardín para disfrutar del silencio y el aire fresco. Las estrellas brillaban intensamente en el oscuro cielo nocturno, como si Sofía con amor y cuidado los estuviera observando desde el cielo. «¿Crees que ella sabe todo sobre esto?», preguntó Natalia en voz baja. «¿Que su hijo finalmente es feliz y está rodeado de una familia amorosa?». «Estoy seguro de que ella sabía todo desde el principio. Tal vez fue ella quien nos guió por este camino todo este tiempo y nos ayudó a superar todas las dificultades», respondió Javier mirando al cielo. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el oscuro cielo, dejando tras de sí un rastro brillante. Los niños, dando vueltas en sueños, compartían entre sí sus sueños secretos y más preciados. Y en algún lugar lejano, tal vez Sofía sonreía, sabiendo que su familia finalmente se había vuelto completa y feliz.